Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal TV Comunicación Alternativa. Yo soy Nelson, el Charnero Armesto, y los invito a que se queden hasta el final para que nos regalen su opinión sobre este videoclip que comparto con ustedes. No se les olvide suscribirse a nuestro canal, activen la campana para que les llegue el mensaje cuando subamos otro video o estemos en un en vivo. Tengo miedo, es lo que dice Olmedo López. Pero yo quiero a mi abogado. Tengo miedo. Tengo miedo de que me pase algo. Tengo miedo de que me asesinen. Y claro, esto es lo que pasa en Colombia. Primero roban y después hay que gastarse la plata de la salud. Plata que debiese ser invertida en educación, en proyectos de generación de empleo, en reparar vías, en invertir en la Mojana, por ejemplo. Esa plata se tiene que invertir para cuidar ratas en Colombia. Y esto es triste porque mientras a estos ladrones de cuello blanco que no sienten miedo cuando están robando, Tengo miedo. a ellos sí hay que cuidarlos, protegerlos. Mientras tanto, los líderes sociales sin protección en los territorios, asustados por defender un pedazo de tierra, asustados por defender la verdad, asustados por el derecho a tener donde sembrar una mata de yuca, un maíz. A ellos no los cuida nadie. La mayoría de los líderes sociales están desprotegidos. La mayoría de nuestros campesinos, nuestros activistas, la gente que hace el trabajo en los territorios sin seguridad. La Unidad Nacional de Protección no responde como debiese responder porque hay unas políticas que les impide, pero a estos ladrones, a estas ratas, sí no les impide cuidarlas. Y esto se ha convertido en un negocio en Colombia. Entre más roban, entre más atacan el presupuesto nacional, a estos bandidos hay que cuidarlos. La UNP, ahí vimos el escándalo que hubo ahora poco con las camionetas, lo que haya pasado. Pero los ladrones, los delincuentes, tienen más seguridad en Colombia, hay que decirlo, que los activistas. Los líderes sociales asustados, aquellos que tienen el esquema, preocupados que no se los vayan a quitar porque la situación en los territorios para nada ha cambiado. Sin embargo, los tienen, le hacen una resolución, le dan un chaleco antibala. ¿Cuándo un señor esto únicamente le dan un chaleco y un botón de pánico? Jamás. Camionetas blindadas y no solamente un esquema de seguridad, y lo justifican de que porque tienen mucha información que se convierte en objetivo militar y los pueden asesinar. ¿Quién los mandó a robar? ¿Quién los manda a delinquir? Entonces, ahora hay que pagar ese precio los colombianos, y eso es lo que me he encontrado en las redes sociales, porque este señor ahora está pidiendo protección. Los titulares son: Olmedo López pidió protección tras revelar red de corrupción en el gobierno y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Tengo miedo. Tengo miedo, esa es la frase que están metiendo en los medios de comunicación, porque a esta mansa paloma ahora hay que cuidarla. Y está bien que hay que cuidarla, pero primero denle prioridad a los líderes sociales, a los activistas, al campesino que está en riesgo su vida. El exdirector de esta Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastre solicitó protección por miedo a represalias tras entregar documentación sobre el caso de corrupción. ¿Quién lo mandó a delinquir? ¿Quién lo mandó a usted a robar, señor Olmedo? Y no le estoy diciendo que su vida no valga nada, pero ¿por qué tienen que valer más la vida de los cuello blancos, de las ratas que le hacen daño al país, que la de un campesino? ¿Por qué tienen que desechar la posibilidad de que un activista social en los territorios tenga protección para cuidar a estos bandidos? Uno ve a estos ladrones de cuello blanco con 2, 3, 4, 7, 8, 10 carros. Carros de último modelo, blindaje a lo máximo, 40, 50, 60 escoltas. Tengo miedo. Y dice la prensa que Olmedo, el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, reapareció en un video solicitando protección para él y su familia debido a las amenazas que enfrenta tras sus recientes declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia y la entrega de documentación a la Fiscalía General de la Nación. La prensa debería decir también de que él se buscó sus problemas. Entonces aquí en Colombia el que tiene que pagar los patos rotos es el campesino que necesita la protección porque la plata se la gastan cuidando bandidos. Él entonces, Olmedo ahora asegura que tanto su vida como la de sus seres queridos están en peligro por su colaboración en el esclarecimiento del caso de corrupción. Sí, es verdad que corre peligro, pero también corre peligro la gente decente en este país que está defendiendo derechos, no los que se han metido en problemas, porque a él nadie lo mandó a delinquir con ese señor Sneider Pinilla.
Entonces lo venden ahora como la víctima, que hay que cuidarlo. Y es que aquí el presupuesto se lo gastan cuidando bandidos. Miren nomás la millonada que cuesta proteger al señor Álvaro Uribe Vélez, el hombre acusado de violentar los derechos humanos en Colombia, el hombre acusado de terminar por sus políticas estatales cuando fue presidente el asesinato de muchos, miles de jóvenes en Colombia. Son 330 hombres. 15,000 millones de pesos al año vale proteger al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Tengo miedo. O sea, esto es inaudito. Usted sabía muchos, 330 hombres cuidan a Álvaro Uribe Vélez. Eso no tiene presentación. Tengo miedo. Eso es solamente por delinquir, porque se ganó el odio de las bandolas que él mismo dirigía. 15,000 millones de pesos al año. Imagínense cuánto no se hace, cuántas obras no se podrían hacer. Entonces aquí hay que premiar el crimen. Y esto aquí no puede seguir ocurriendo. Este señor Olmedo, ahora tengo miedo. Y es natural que tenga miedo, pero ¿por qué no piensan eso antes de ponerse a delinquir? Tengo miedo. Cuando están robando, cuando le pasan a todo mundo por encima, a sus subalternos, cuando les dan un cargo directivo. Y así hay cientos y cientos de ladrones de cuello blanco en este país, protegidos. Entre más roban, más los cuidan. Entre más se delinque en Colombia, más los cuidan. Tengo miedo. Esto tiene que cambiar si tenemos que hablar de políticas de cambio. Porque aquí las víctimas son los activistas, somos los que vamos a los territorios, los que denunciamos a estos bandidos. Aquí en Colombia cuidan más al bandido que al que lo denuncia, porque el que denuncia es el que termina asesinado, siempre por las balas a veces del mismo Estado, balas de la guerrilla, balas de los paramilitares. Tengo miedo. El mismo dinero que le roban a los colombianos estos bandidos es usado para asesinar a los que los denuncian. Entonces los que denuncian a estos bandidos cumpliendo con el deber ciudadano se cansan de pedir un esquema de seguridad, se cansan de pedir protección para ellos y sus familias, terminan desplazados en las grandes ciudades sin conocer a nadie, les cambian las culturas. Tengo miedo. Pero no les paran bola, ni con tutela. Indígenas desplazados, campesinos desplazados, y estos miserables se roban al país y hay que cuidarlos enseguida. Y repito, no es que estemos en contra de que se cuide, porque la vida de todos los colombianos y de todo el mundo debe ser por igual. Pero es que aquí la aplican solamente en favor de estos bandidos. Entre más delinquen, más los cuidan. Por ejemplo, el señor Barbosa cargaba 150 escoltas hacia su esquema. Era el esquema de seguridad para él y su familia, hasta para los perros. Y nosotros lo tomamos como algo normal. Tengo miedo. Aquí debe salir una ley que aquel que delinque, que responda él mismo y cuide su vida. Aquel que le roba al Estado debe cuidar su vida con la plata que se roban. Pero no, trae que se enmuñecan el dinero, lo sacan a los paraísos fiscales, los esconden por ahí en un árbol, entierran la plata, después hay que cuidarlos. Y no, robado, le pido perdón a la sociedad porque robé, porque delinquí, y ya, 5 años, 6 años, casa por cárcel, listo. Y no pasa nada, hay que cuidarlos. Ahora sale con su gran cara este señor Olmedo, tengo miedo de que me pase algo porque unos poderosos me pueden asesinar. ¿Por qué no piensan antes de delinquir, señor Olmedo? Señor Schneider Pinilla, hay muchos líderes políticos que están en el Congreso delinquiendo. ¿Cuántos escoltas? ¿Cuánto era el esquema de seguridad del señor Ciro Ramírez, que se ganaba más de 40 millones de pesos para terminar preso por corrupto? Para ellos nunca les niegan la protección, la Unidad Nacional de Protección, vale la redundancia. Pero el campesino, aquel que la lucha, aquel que la suda, aquel que denuncia que le están robando, que no llega, que se hacen las vías mal hechas, los alcaldes, los gobernadores, los diputados, concejales que se confabulan para delinquir, que dejan las vías mal hechas, puentes que se caen. Entonces sale el activista, el de la Junta de Acción Comunal, en la vereda a denunciar, a ese lo asesinan, esperando que le llegue la protección del Estado, que nunca llega. A veces llega la bota militar y también abusar de ellos. Nosotros los colombianos tenemos que también alzar la voz para que estos delincuentes no los cuiden. ¿Quién los manda a delinquir? Tengo miedo. ¿Qué hacen con los miles de millones de pesos que se roban? Los devuelven, no hay que quitárselos a la fuerza.
Y si hay indemnización, no sale del bolsillo de la plata que ellos se robaron, sino es el colombiano con sus impuestos, con la plata que debería ser utilizada para la educación, para la salud, para arreglar, para llevarle solución a la gente que está allá en Caregato, en La Mojana, nuestros hermanos del Chocó, la gente del sur del país, que no tiene ni siquiera cómo ir a la escuela. Hay que gastarla para cuidar delincuentes. Entonces la prensa hace su trabajo y los venden como víctimas. Es que hay que cuidarlo, sí hay que cuidarlo, pero cuídese. O bueno, si quiere estar cuidado, protegido, vaya, enciérrenlo allá en una cárcel y pónganle un candado de alta seguridad. Pero no hay que cuidarlo, andan mofando por la calle después que se roban. ¿Por qué no piensan antes de robar? Es que a mí me indigna esto. Porque es que yo veo que todos los días en promedio asesinan campesinos, activistas sociales, hombres y mujeres, esperando esquemas de seguridad. Y no les llega. No les llega, nadie les para bola, como si fueran colombianos colombianos de quinta, de sexta, décima, no sé. ¿En qué categoría los quieren poner teniendo en cuenta que el número 1 es el más importante? Entonces, en orden ascendente es menos importante, ¿no? Ese está en la categoría 20. Tengo miedo, tengo miedo. Y a estos bandidos enseguida. María Fernanda Cabal apenas pidió seguridad, se la dieron, aparte que tenían, de que tienen Polo y todos. Bandidos que se etiquetan de derecha y que de izquierda y que hacen oposición y no hacen oposición. De esto no se salva nadie. Tengo miedo, tengo miedo. Así que es la hora de que los colombianos también empecemos a exigir que a estos bandidos que roban no les brinden seguridad. ¿Quién los manda a delinquir? Y no se roban cualquier bicoquita, se roban son miles y miles de millones de pesos sin asco, dándose la gran vida. Era lo que quería compartir con ustedes. Regálenos su opinión, suscríbase a este canal, active la campana para que les llegue el mensaje cuando estemos nosotros en vivo o cuando subamos otro video. No olviden, soy Nelson el Chanero Ormesto, su reportero digital de nuestro canal TV Comunicación Alternativa. Muy pronto estaré con ustedes con otro clip informativo, pero déjenos su opinión aquí en la caja de comentarios.